Esto es el grupo de estudio política alimentaria. Si hay alguien nuevo en este grupo, nosotros nos juntamos mensualmente desde el 2018 para hablar de algún tema muy ampliamente relacionado a temas de política alimentaria. Y desde marzo 2020 no pudimos hacer otra cosa que, además de virtualizar, de empezar a pensar en la pandemia, porque nos atravesó en todos los temas que trabajamos. Así que seguimos un poquito en eso y seguimos un poquito virtual y un poquito presencial. Así que estamos muy emocionadas, emocionados con la sesión de hoy día. Hoy día viene Martín Arboleo de la Universidad Diego Portales con un tema sumamente interesante y que además no hemos tocado lo suficiente. Se llama La energía del estado logístico, emisiones de carbono y modelo agroexportador en América Latina. Bueno, muchas gracias, Yael, por la invitación. Bueno, gracias a todas y a todos por venir. Estamos muy emocionados de poder presentar los hallazgos de este estudio en curso. Bueno, mi nombre es Martín Arboleda, yo soy profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales y mis temas de investigación son a grandes rasgos la economía política del capitalismo global, la teoría social crítica y los estudios agrarios, ¿cierto? Como la intersección de esas tres grandes líneas de investigación. A grandes rasgos, esta investigación busca entender la relación entre cambio agrario y emisiones de carbono, ¿cierto? Que es un tema que no se ha problematizado tanto dentro de los estudios agrarios y ya voy a hablar un poco como del estado de la cuestión en materia de estudios agrarios y cambio climático. Como, digamos, puntapié inicial, quiero empezar destacando el hecho de que, como habrán visto en las noticias, hay una crisis global de energía. En China actualmente hay racionamientos de energía, partes importantes de la producción, fábricas que están con apagones, porque hay una disminución importante en energía. Es un tema bueno, que se ha ramificado también al problema de las cadenas de suministro, ¿cierto? Que ha tenido problemas con desabastecimiento de ciertos sectores y rubros económicos. Y bueno, si bien esto es un problema, digamos, como bien complejo, que aún se está tratando de entender por la economía política más especializada, tratando de ver un poco cuáles son las causas, las posibles como repercusiones que podría tener. También se habla de las ramificaciones que podrían tener en el sistema alimentario, ¿cierto? Porque el amoníaco, que es uno de los insumos más importantes de los fertilizantes nitrogenados, como ustedes pueden ver acá, ha tenido un aumento exponencial en el costo y esto se asume que puede tener un efecto muy grave en el abastecimiento alimentario del próximo año. Y esto yo lo hago, digamos, como un puntapié inicial para la presentación, para soslayar, para poner de manifiesto la relevancia de la energía y del carbono en cómo entendemos los sistemas agroalimentarios. Y el estudio que vamos a presentarles hoy se basa principalmente en los hallazgos de esta base de datos o este estudio que se hizo, que se llama Edgar Food, ya que hay dos temas muy importantes. Primero que todo es el primer estudio longitudinal que se ha hecho acerca de las emisiones de carbono atribuibles al sistema alimentario, ¿cierto? Y uno de los aspectos relevantes de este estudio longitudinal, el periodo que cubre el estudio es de 1990 a 2015, ¿cierto? Y una de las cosas yo creo que particularmente importantes de este estudio es el hecho de que subdivide el sistema alimentario en 8 subsectores. Es decir, a diferencia de otros estudios sobre emisiones de carbono en el sistema agroalimentario que toman como un solo aspecto, lo que las autoras y autores de este artículo consideran relevante de este estudio es que pueden desagregar los distintos subsectores para determinar cuáles de las distintas fases de la producción y circulación y consumo de alimentos son más intensivas en energía y son más intensivas en carbono. Entonces, estos 8 subsectores comprenden desde la tierra, el cambio del uso de la tierra, producción, almacenaje, transporte, refrigeración, retail, como el intercambio de los alimentos, consumo e incluso residuos. Entonces, ese fue, digamos, la inquietud original que nos surgió, que se inserta dentro de lo que ha sido mi agenda de investigación como más amplia, que tiene que ver con el problema de la circulación del capital.
Y básicamente, o digamos más específicamente, el problema de la circulación del capital ha sido puesto de manifiesto principalmente por lo que se conoce como el campo de los estudios críticos de la logística, que este es un libro publicado en el 2014 que de alguna manera es un libro programático, o por lo menos que pone el tema de la logística sobre la mesa, básicamente diciendo que, o, o subrayando hasta qué punto el capitalismo tardío, capitalismo del siglo XXI, es un capitalismo logístico, ¿cierto? Como que no es coincidencia que compañías como Walmart y Amazon sean la punta de lanza de un nuevo paradigma de organización industrial que se fundamenta en la velocidad, en la conectividad, en la integración funcional avanzada transnacional y en la homeostasis de los sistemas logísticos. Y básicamente uno de los grandes hallazgos de este campo de estudios críticos de la logística es también subrayar lo que también ha sido como señalado por otras tradiciones de estudios de economía política, sobre todo las que se enfocan en una relectura crítica del tomo 2 del Capital de Marx, sobre el hecho de que el capitalismo tardío ha visto un desplazamiento de un énfasis en la producción a un énfasis en la circulación del valor, ¿cierto? Como un escenario cardinal, estratégico, en donde se produce y se disputa la riqueza de forma contemporánea, ¿cierto? Como básicamente estos estudios concluyen que hoy en día muchas de las grandes como conflictos de clase, intraclase, disputas políticas, formas de producción de la riqueza se han trasladado estratégicamente a la esfera de la circulación. Y obviamente por ello, digamos, compañías como Walmart y Amazon son lo que eran, o digamos, equiparables a lo que fueron Ford en los años 50 y Toyota en los años 90, ¿cierto? Como que de alguna manera encarnan ese cambio hacia la esfera de la circulación. Y esto porque es importante, porque en el estudio de Edgar Food, uno de los grandes hallazgos fue básicamente el hecho de que si bien las emisiones atribuibles al sistema alimentario siguen concentrándose principalmente en la tierra, lo que vamos a llamar más adelante sectores LULUC, que es tierra y cambio del uso del suelo, siguen contribuyendo la mayor cantidad de emisiones. El sector con el crecimiento más dinámico durante el periodo observado del 90 al 2015 ha sido los sectores no LULUC, es decir, todo lo que es post cosecha, ¿cierto? Como packing, almacenamiento, transporte, refrigeración, es decir, el proceso de circulación del capital, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, los hallazgos de este estudio están en consonancia con lo que es la observación que surge de estos campos de estudios críticos de la logística. Por otro lado, también ha habido un creciente interés en analizar los fundamentos energéticos del capitalismo. Este es un libro que de alguna manera también fue programático, publicado en el 2016 de Andreas Malm, Capital Fósil, en donde él hace una relectura del modo de producción capitalista desde la perspectiva de los combustibles fósiles y muestra hasta qué punto la reproducción expandida del capital, su despliegue planetario, la globalización de la producción capitalista, depende de la producción de combustibles fósiles. Y de la misma manera, en el campo de los estudios agrarios, este enfoque, digamos, ha ido llegando al campo, pero de manera un poco incipiente. En el año 2007, la revista Journal of Peasant Studies, que este fue uno como de los números especiales que introduce, digamos, como el programa o por lo menos tratar de entender la relación entre agricultura y cambio climático. Este número especial lo hicieron a partir justamente de la figura de la agricultura climáticamente inteligente, ¿cierto? Como una como una forma de entrada a mapear como a más grandes rasgos el problema o la relación entre cambio agrario y cambio climático, o la economía política agraria del cambio climático. Y bueno, para ya entrar más específicamente en lo que es el estudio, lo que quisimos hacer acá básicamente fue constatar, porque Andreas Malm, el autor de este libro, plantea en este libro y en otros artículos anteriores lo que él denomina la hipótesis del capital fósil, ¿cierto? Que es una manera de entender de qué forma la globalización está vinculada o se relaciona con el aumento explosivo de emisiones de carbono de las últimas décadas, ¿cierto? Para Andreas Malm, esta hipótesis del capital fósil postula que el capital globalmente móvil va a buscar una combinación óptima de fuerza de trabajo barata y disciplinada y
e infraestructura energética y logística adecuada, ¿cierto? Cuando se combinan estos dos factores de una buena fuerza de trabajo en términos, digamos, de sus atributos como productivos y su bajo costo, con una buena infraestructura energética y logística, eso va a traer inversión extranjera directa, lo cual va a gatillar emisiones de carbono, ¿ya? Y él hizo este estudio a través de los países del este asiático, sobre todo de China, en donde se pudo ver la manifestación muy clara de esta, como digamos, interacción de estas variables, ¿cierto? Cuando se combinaban como estas características de la fuerza de trabajo con la infraestructura, había como flujos masivos de inversión extranjera directa, lo cual devenía como en una explosión de emisiones de carbono. Y a grandes rasgos, como para no entrar muy en detalle sobre esta hipótesis del capital fósil, la conclusión es que el costo de la fuerza de trabajo explicaría los flujos de inversión extranjera directa que a su vez generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros lo que queremos plantear con este estudio es que es muy posible que la hipótesis del capital fósil no pueda ser verificada para sectores que son intensivos en tierra y no en trabajo, como la agricultura. Y obviamente para economías en donde los principales sectores económicos son intensivos en tierra y no en trabajo, como las economías latinoamericanas. Porque pensemos que la hipótesis del capital fósil fue explorada por Andreas Malm para las economías del este asiático, que como bien sabemos son economías intensivas en capital, ¿cierto? Manufactura, producción manufacturera de mercancías con valor agregado, y esto obviamente le da una relevancia como sustancial a la fuerza de trabajo. Mientras que en países primario exportadores, como son los latinoamericanos, la relevancia de la fuerza de trabajo, o por lo menos esa fue la hipótesis con la que nosotros trabajamos los datos, ¿cierto? Como no podemos esperar unos resultados similares en economías latinoamericanas, donde la renta de la tierra juega un factor más determinante que la explotación de la fuerza de trabajo como motor de generación de riqueza. Y claro, lo que pensamos es que se esperaría que en América Latina la renta del suelo sea un factor más determinante que el trabajo, ¿cierto? Y esto también nos llevó a pensar que, claro, una versión modificada de la hipótesis del capital fósil puede ser un instrumento muy importante para la comprensión de la economía política agraria del cambio climático, ¿cierto? Para ver de qué manera las emisiones de carbono están ligadas con patrones específicos de cambio agrario, ¿cierto? Ya, en cuanto a la metodología, se seleccionó una muestra de 9 países sudamericanos de la base de datos Edgar Food, que ya les comenté, y se analizaron patrones de emisión de acuerdo, si bien son 8 subsectores, en esta base de datos los dividimos en 2 grandes sectores, ¿cierto? Los LULUC, que son la tierra y cambio del uso del suelo, y no LULUC, los que son como post cosecha o parte, digamos, de lo que podríamos llamar la circulación, ¿cierto? Producción por un lado, circulación. Y empezamos a contrastar la variable dependiente, que serían las emisiones, con variables de inversión extranjera directa, costo de la fuerza de trabajo y también libertad económica. ¿Por qué libertad económica? Porque en la medida en que, si nosotros partimos de la base de que se espera que en América Latina la renta del suelo sea un factor más determinante que el trabajo, esto presupone, digamos, el rol fundamental o cardinal del Estado como el actor principal que organiza, gestiona los procesos de captura de renta de la tierra. Y por ende, la libertad económica la usamos de alguna manera como un proxy de forma del Estado, ¿cierto? Libertad económica implica una forma de gobierno, de gobernanza, que implica la liberalización de los flujos de inversión, del acceso a la tierra, en fin, y lo usamos como una especie de proxy para entender el rol del Estado dentro de las emisiones de carbono. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se observa? Y esto yo creo que es una de las partes más interesantes de los hallazgos, ¿cierto? Como por lo menos lo que nosotros podemos constatar como que se ve como de manera muy robusta. Se ve por un lado que las emisiones de carbono en total, o sea, atribuibles al sistema alimentario, o sea, cuando hablo de emisiones de carbono, hago el énfasis de que son atribuibles al sistema alimentario, están muy segmentadas por región como global, ¿cierto? Y llama mucho la atención, destaca mucho que Europa, o sea, digamos los países industrializados, por decirlo así, o avanzados, o digamos de países desarrollados, tienen
contribuyen un porcentaje mucho menor de emisiones de carbono que países en desarrollo, ¿cierto? Digamos, no sé, solamente América del Sur y América Central contribuyen un 20%, Asia 42%, África 17%, ¿cierto? O sea, solamente África contribuye casi lo mismo que Norteamérica y Europa juntas. Entonces, este fue también una dimensión que subrayaron quienes elaboraron la base de datos Edgar Food, diciendo básicamente que la mayor parte de las emisiones de carbono surgen de países en desarrollo. Y aquí podemos ver la distribución de las emisiones por región de acuerdo con los subsectores. Entonces aquí podemos ver que en los países, o sea, América del Sur, Latinoamérica, África y Asia, son más intensivos en tierra, ¿cierto? Y tienen mientras que Europa y América del Norte, sus emisiones de carbono provienen principalmente de producción, distribución y consumo, ¿cierto? Entonces, es bien interesante lo que significa o presupone esto en el sentido de que en América del Sur y en América Latina, el rol de la Tierra es muy fundamental como fuente de emisiones de carbono. Aquí vamos a ver los datos subregionales y es bien interesante lo que emerge acá. Porque claro, podemos ver que Argentina y Brasil concentran la mayor cantidad de emisiones, ¿cierto? Y podemos ver las tendencias de emisiones, porque ya con estos datos longitudinales podemos ver que los sectores LULUC han disminuido su cantidad de emisiones y eso el estudio de Food concluye, lo explica a partir de que justamente por el tema de la deforestación, porque dicen que a partir de los años 2000 se empezaron a implementar protocolos antideforestación mucho más rigurosos de los que había antes. Antes el tema de la deforestación no era un problema tan grande hasta que como se transformó, digamos, en uno de los motores del cambio climático, se empezaron a implementar protocolos de antideforestación muy rigurosos. Entonces, eso explica la baja en emisiones del sector LULUC. Pero lo que podemos ver acá es que los sectores no LULUC tienen una tendencia al alza, ¿cierto? Y aquí no se ve tan claramente como qué tanto se ve la tendencia al alza por la escala de los datos, pero el sector no LULUC ha crecido de una forma muy, muy considerable. Y esto lo podemos ver en la tabla de abajo, ¿cierto? En donde ustedes pueden ver la variación porcentual durante el periodo, ¿cierto? En donde podemos ver que las sectores LULUC han bajado de un 39%, ¿cierto? De emisiones, mientras que la distribución no LULUC ha crecido 125%. O sea, esto es un crecimiento muy considerable que muestra también o refleja la manera en que la inserción global de las economías latinoamericanas agroexportadoras a mercados de consumo internacionales ha venido aparejado de un aumento muy considerable en las emisiones con esta llamada debate sobre las millas alimentarias. Bueno, y aquí es donde en donde entramos en la parte que está un poco más, que todavía, digamos, nos falta un poco más de desarrollo, por lo menos terminar de zanjarla bien, que es la parte en donde hicimos ya inferencias estadísticas. Muy simples, digamos, son correlaciones lineales y también arrojan algunos datos interesantes, ¿cierto? Yo creo que aquí, bueno, esta primera tabla, o sea, perdón, gráfico nos muestra la relación entre inversión extranjera directa y emisiones de carbono. Y es bien interesante ver que en la mayoría de los países de la muestra hay una correlación positiva, el índice de correlación es positivo y en algunos casos es bien alto, ¿cierto? En el caso de Ecuador es 0,9, en Chile también es bien alto, pero también hay casos que, digamos de manera contraintuitiva, el índice de correlación es negativo, ¿cierto? Como el caso de Argentina y de Paraguay, que son paradójicamente países que han tenido procesos de cambio en el uso del suelo gigantescos, sobre todo Paraguay, digamos, el 70% de la tierra arable de Paraguay hoy en día tiene soya transgénica y eso ha sido un cambio que se ha dado en los últimos 20 años. Entonces llama la atención que tenga un coeficiente negativo entre inversión extranjera directa y emisiones. Y aquí yo creo que es súper importante también como cotejar estas análisis de correlación con datos cualitativos y sobre todo
con estudios regionales sobre el fenómeno de acaparamiento de tierras. La segunda correlación que hicimos fue entre inversión extranjera directa y salario mínimo. ¿Por qué? Porque en la hipótesis del capital fósil de Andreas Malm, el tema del salario era muy fundamental, porque básicamente la idea de Malm es el hecho de cuando la fuerza de trabajo, o sea, el hecho de que la fuerza de trabajo sea barata, no explica los flujos de inversión extranjera directa. Y de hecho, como que él pone casos de países asiáticos, digamos, ¿por qué, por ejemplo, la producción de manufactura a gran escala no se ha ido a países en donde la fuerza de trabajo es más barata? Porque se necesitan ciertos atributos productivos particulares, especiales, y por eso, por ejemplo, China se volvió como un polo importantísimo de atracción de inversión extranjera directa, porque combinaba un precio competitivo con alto nivel de disciplina y atributos y capacidades productivas de su fuerza de trabajo. Entonces, eso es una variable que explica con fuerza el tema de la inversión extranjera directa y por ende de las emisiones. Y aquí también vemos, en general también las correlaciones, los índices de correlación son positivos, ¿cierto? En el caso, digamos, de Chile muy alto, 91, y básicamente la hipótesis es la idea de que el alto precio, costo de la fuerza de trabajo no desincentiva las inversiones, la inversión extranjera directa, ¿cierto? El hecho de que Chile tenga un salario mínimo comparativamente mayor que otros países latinoamericanos no ha desincentivado la inversión extranjera directa. Por el contrario, lo ha traído y eso ha impulsado aumentos en el salario mínimo que a su vez han impulsado flujos de inversión extranjera directa. Y bueno, esto nos permite sacar las siguientes conclusiones. Uno, los datos que tenemos hasta el momento apuntarían a que la hipótesis del capital fósil se verificaría parcialmente en sectores que son intensivos en tierra, ¿cierto? Justamente por las cosas que habíamos estado viendo antes, de cómo en la región latinoamericana la mayor cantidad de las emisiones viene de sectores intensivos en tierra, en donde, en donde también la inversión extranjera directa en muchos casos no viene, o sea, o por lo menos la inversión extranjera directa no explica los patrones de cambio de uso de tierra, porque viene de capitales domésticos. Eh, entonces, claro, como obviamente no es como que nosotros podemos decir con plenitud o con plena veracidad que podemos decir que se verifica parcialmente, sino que simplemente estamos mostrando que los datos podrían apuntar a ello. O sea, también es como una especie de una suerte de invitación a hacer estudios más específicos que puedan como analizar más puntualmente el fenómeno. Dos, las emisiones correspondientes a la circulación, sectores no LULUC, son las que muestran el mayor crecimiento. Y esto es bien interesante y articula con el GEPA, con el tema de estudio del grupo que tiene que ver ya con política agraria y alimentaria, porque si nosotros partimos de este presupuesto, las emisiones correspondientes a la circulación son las que muestran el mayor crecimiento, esto automáticamente tensiona el proyecto de la agricultura climáticamente inteligente, o que se ha conocido como CSA, que hoy en día es digamos, el nuevo doxa en el espacio de tomas de decisión como Banco Mundial, que sobre todo el Banco Mundial ha sido uno de los grandes promotores de esta paradigma de política llamado agricultura climáticamente inteligente, que implica hacer toda una suerte de ajustes ingenieriles, técnicos, productivos en la producción, pero no tienen nada que ver con el tema de lo que pasa después de la producción. En segundo lugar, esta conclusión también tensiona la agenda del llamado net zero o neutralidad de carbono y también el concepto de huella de carbono como un dispositivo de política que solo se enfoca en emisiones y no en la producción. En consecuencia, más que la agricultura climáticamente inteligente, un paradigma de política que podría tener mucho más potencial transformador sería las propuestas de la llamada convergencia norte-sur, ¿cierto? Que sería, uno, salir de un enfoque de nacionalismo metodológico en donde veamos las emisiones que se producen en economías nacionales. No tiene ningún sentido ver cuántas emisiones tiene Brasil, Argentina, Chile, etcétera, sino más bien ver toda la cadena productiva. Y básicamente estos enfoques de política de convergencia norte-sur proponen este análisis más relacional de las emisiones, ¿cierto? De acoplar las formas de producción con las formas de consumo y sobre todo formas de consumo en sociedades afluentes. Y por último, nuevamente como volviendo a por qué toda esta vuelta para decir que la agricultura climáticamente inteligente es una agenda de política fallida,
si esto es algo que las organizaciones políticas vienen diciendo desde hace mucho tiempo, y es básicamente la idea de que los subalternos son los portadores de la verdad, ¿cierto? Básicamente son quienes experimentan los efectos del cambio climático, los efectos disruptivos polarizantes del cambio climático de primera mano y saben, digamos, de dónde vienen como las causas, culpas, etcétera, y por ende, digamos, para la vía campesina o otras organizaciones agrarias, es muy evidente que la agricultura climáticamente inteligente está al servicio de grandes intereses económicos, pero claro, es muy distinto decirlo, digamos, de manera como de experiencial o de primera mano a decirlo fundamentado en la ciencia climática, digamos, como que está a la vanguardia, porque obviamente es un tema también de audiencia, ¿cierto? De cómo, digamos, podemos usar, emplear la ciencia climática para impulsar proyectos populares de transformación social. Y eso es básicamente la idea del realismo climático. Como que no tiene sentido que nunca en la historia de la humanidad haya existido tanta inteligencia agregada, científica, y que toda esa inteligencia científica agregada se use solamente para decir que cada vez estamos peor. Y lo que Matt Hoover dice es básicamente necesitamos un paradigma de realismo científico que también pueda movilizar la ciencia en procesos de transformación política, social, radical. Y en eso, la ciencia climática está muy en deuda con los procesos contemporáneos y las demandas actuales.